El siguiente episodio es presentado por Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Bueno, mi nombre es Alex Salgado, soy cocinero de corazón. Los espero en Escuchando Ando. No se pierdan esta entrevista maravillosa. Creo que sacamos un montón de cosas que ni yo me acordaba. Los espero para que la escuchen, para que se motiven, y pues los esperamos también en Ocio para que vengan a disfrutar de nuestra gran cocina y de nuestros productos. Un abrazo para todos. Escuchandoando.com. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Escuchando Ando. Con ustedes Gerson Ramírez, acompañado hoy de Alex Salgado, quien es cocinero de corazón y economista de profesión. Vamos a viajar a través de la magia de los podcasts a su restaurante Ocio en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde vamos a aprender sobre cocina autóctona colombiana. Vamos a entender la importancia de exaltar la identidad de los productos, la tradición, el conocimiento culinario, todo esto encerrado en una temática que se llama etnogastronomía, en este caso colombiana, y en ese proyecto hay mucho que aprender sobre el arte culinario. Vamos a entender la importancia del aprovechamiento de los alimentos, de los valores nutricionales, los temas de cosecha, recolecciones, presentación de los platos y el manejo de las plantas y de las especias y cómo éstas afectan positivamente nuestros alimentos. Bien interesante esta charla con Alex Salgado, así que bienvenidos a hablar de etnogastronomía colombiana. Vamos a darle la bienvenida a Alex Salgado para que nos hable de esta cocina especial que es autóctona y es colombiana. Bienvenido, Alex, a Escuchando Ando. Hola, buenos días. Un saludo para todos. Gracias por la invitación. Contentísimos de tenerte aquí en el programa para que nos enseñes sobre temas de alimentación, sobre la historia de la comida, sobre tu restaurante. ¿Y qué tal si comenzamos por que nos compartas de dónde vienes, quién eres tú, cómo aprendiste lo que aprendiste? Bueno, soy manizalita. Empecé estudiando economía. Digamos que la pasión por la cocina la tenía ahí medio escondida como un tesoro que se iba como abriendo lentamente. Terminé por estudiar economía, que actualmente me ha servido un montón para poder ser emprendedor y ayudar a manejar el restaurante que tengo actualmente. Y la pasión por la cocina nace desde muy joven. Suena un poco cliché, pero al lado de mi abuela siempre he dicho que nuestra cocina viene de las madres. Entonces mi abuela fue quien en mi casa, por lo general, preparaba los alimentos. Era una gran cocinera, utilizaba mucho producto local, casi que todas sus recetas eran con productos locales, de ahí el amor por la cocina colombiana y la diversidad. Entonces era
era maravilloso una cena en mi casa, almorzar al mediodía, en una mesa redonda, no había distracción, no había celular, no había televisor, entonces te sentabas sí o sí a almorzar, era maravilloso llegar a hablar al almuerzo porque pues siempre se comía delicioso, había algún tema para hablar y se respetaba mucho ese espacio, ¿no? Era como que si llegabas tarde te tocaba servirte a ti, nadie te servía. Si llegabas con un invitado había silla y plato y comida para el invitado. En nuestras familias paisas pues somos de ser generosos y sobre todo en el alimento. Entonces yo creo que de ahí nace un poco esa inspiración de empezar a entender nuestros alimentos, nuestra cocina, nuestros sabores. Y ahí empecé a estudiar día a día nuestra cocina, nuestras técnicas, nuestros sabores. Sigo siendo un gran estudioso del tema porque es algo de no parar. Creo que es una disciplina que te vas nutriendo de otras disciplinas, entonces por eso te das cuenta que nunca vas a terminar de entender y comprender a fondo todo lo que es la gastronomía y todo lo que gira en torno a ella. Entonces aprendes de historia, de antropología, de cultura, de diseño, de química, de física y obviamente de la cocina como tal, del producto, de cómo se cocina, de cuáles técnicas utilizar, pero pues todo eso es un globo grandísimo que te va envolviendo y vas entendiendo por qué comes lo que comes, o por qué comías, o por qué tienes diferentes gustos a otras personas, va arraigado a tu niñez, a tu infancia, a los sabores que tienes guardados ahí. Eso quizás ha sido muy inspirador para mí y quizás también fue como el punto de entender que ese iba a ser mi camino, ¿no? Que iba a ser cocinero, que obviamente pues soy emprendedor, y que fusionar todo esto para poder tener un restaurante y poder proponerle a la gente estos maravillosos sabores que tiene Colombia, pues es como el levantarnos todos los días en el restaurante a retroalimentarnos de qué vamos a proponer, cómo lo vamos a hacer, qué estamos haciendo, cómo podemos mejorarlo, o qué vamos a integrar nuevo, o qué proveedor tenemos nuevo. Ese es como un pequeño el paso, un poco el paso desde que comencé con este proyecto que sigue siendo todos los días alimentándolo, pues sí, a lo que soy hoy, este cocinero. Alex, yo tengo la oportunidad de enseñar aprendizaje acelerado. En los estudios que hice al respecto, uno de los grandes descubrimientos era que la memoria se arraigaba más por el olfato y el gusto. Cualquier cosa que quieras aprenderte y lo vincules con el olfato y con el gusto va a ser mucho más imborrable de tu mente. Recuerdo en la infancia unos sabores muy puntuales, muy especiales, pero unos sabores que nunca pude volver a repetir. ¿Te pasa lo mismo? ¿Te ha pasado lo mismo que, no sé, probaste algo, no necesariamente cuando eras niño, sino en el transcurso de tu vida, pero te queda en la mente, pero nunca volviste a poder probar eso exactamente igual? Pues te cuento que ¿Es normal o yo normal. estoy loco? ¿Qué pasa? Los primeros 2 años de vida de uno son demasiado importantes para captar esta información sensorial. Entonces vas grabando, vas alimentando, digamos, esa memoria olfativa, gustativa, que son las más importantes en el momento, sí, de alimentarnos. También el oído, porque escuchas el crunch, escuchas el burbujeo, escuchas la fritura, escuchas muchas cosas, todo eso lo vas grabando y después vas empezando a relacionar con el tiempo sabores, olores, colores, esas texturas para ir descifrando qué tiene. Te pongo un ejemplo, comes un postre y empiezas como, ¿esto tiene como canela? No, esto tiene nuez moscada, sí, nuez moscada. Y descubres que no, que era otra especia, pero la empiezas a relacionar y seguramente el cocinero puso el punto justo de ese ingrediente y no lograste descifrarlo, pero lo relacionaste. Entonces empiezas desde ahí como desde la niñez a alimentar eso tan importante para nosotros. Hay sabores que no vuelves a encontrar porque quizás fueron sabores, ejemplo, de hierbas aromáticas que, como una bebida que le daban las abuelas a uno, por ejemplo, que era la mejorana. La mejorana es una hierba que se usaba mucho, por eso se llama mejorana, ¿no? Porque servía para todo. Es un sabor delicioso, es un perfume en la cocina, pero no se usa mucho actualmente para cocinar. Se usa, digamos, tomillo, albahaca, laurel, y yo en algunos platos la incorporo como saborizante, como aromatizante
y recuerdo tal cual esos sabores de esas bebidas, de esas infusiones en agua de panela que le daban a uno, inmediatamente lo relacionas, inmediatamente es como un volver a esa niñez, entonces el grado de satisfacción es inmenso. Cuando logras despertar eso en un comensal o en ti mismo, el grado de satisfacción es inmenso porque vuelves a recuperar toda esa infancia, quizás recuerdos. Es hermosísimo cuando logras hacerlo. Entonces, a veces se pierden unos, otros se van recuperando con el pasar del tiempo. Por ejemplo, en mi caso, que vivo todo el tiempo pensando en esto, en comida, pues para mí sí es muy importante estar probando, huelo, pruebo, vuelvo y huelo, mastico, hago retrogusto, estoy como haciendo el ejercicio para descubrir a qué sabe la fruta, si de pronto tiene un aroma parecido a otra. Es medio loco, pero es el ejercicio de mi vida diaria, ¿no? Y comemos 3 veces al día. Cuando viajas, pues también estás haciendo el ejercicio y estás probando y estás mirando. Entonces, nada, yo creo que algunos se pierden, otros se incorporan nuevos, bastantes, y al final lo que estás haciendo es relacionar todo el tiempo hasta que se vuelve inconsciente, ¿no? Estás relacionando incluso sin estar pensando que lo quieres relacionar, y vas descubriendo otra vez. A veces pasa que a la vuelta de 20 años que habías perdido un sabor o un aroma de estos, vuelves y lo encuentras, y es lo que te digo, no lo puedes descubrir perfectamente, pero empiezas a relacionarlo, y quizás es que estás buscando ese sabor que en tu caso, por ejemplo, no volviste a probar. No sé si fue muy clara la respuesta. Súper, y de hecho me pones a pensar que cuando le dan a uno, por ejemplo, que está enfermo, el caldito de pollo, quizá lo que lo mejora no es en sí los componentes del caldito de pollo, sino que tal vez eso era lo que uno probaba en la infancia y lo hacía sentir bien, o lo lleva a un recuerdo especial que hace que psicológicamente se mejore, ¿no? Claro. Mira que hay cosas, mi abuela me decía una frase muy interesante, era: no hay mal producto sino mal cocinero. Y pasaba eso, pasaban varias cosas interesantes ahí. Yo pues me he sido muy curioso, creo que eso ha sido algo que me ha ayudado bastante, ser curioso y preguntar bastante, y me he preguntado mucho ese tipo de situaciones, porque hay alimentos que quizás no son malucos, sino que fueron mal preparados, entonces no usaron la técnica correcta. Mi abuela hacía un puré de auyama tremendamente rico que cocinaba en horno con canela, mantequilla, le daba un tiempo justo, un tiempo prolongado, lo sacaba, lo pisaba, pero cuando mi abuela no cocinaba otra persona, y ella lo metía a una olla express, no le ponía mantequilla, no le ponía como ese amor, digamos, sino que simplemente lo cocinaba y la cosa era totalmente diferente. Y tengo los recuerdos perfectos cuando tocaban la campana del almuerzo y bajaba uno a almorzar. Yo tenía un segundo piso y ahí subía el olor de esta poteca y decía: no, otra vez poteca, no, como que no me la pasaba, y era que no era culpa de la auyama, sino que quizás no estaba bien aprovechado sus sabores, porque ella es dulce y se desarrollan más cuando la horneas, cuando la pones a una plancha. Entonces mi abuela, cocinera autodidacta y empírica, pues lo tenía clarísimo, y ese sabor lo tengo súper grabado a tal punto que si lo huelo, pero huelo el que no me gusta, pues vuelvo a ese estado y vuelvo como a retomar, pero cuando huelo el que me gusta, pues es como, uy, qué rico un puré de auyama. Y eso gira en torno a muchas cosas, a la alimentación, a la medicina, por medio de los alimentos, y es porque lo que tú dices, esos recuerdos y la manera en que nos lo comimos y como no lo comimos, son fundamentales para nosotros entender a veces que eso nos va a servir, eso no nos va a servir, si me como eso me va a causar daño, y es porque lo tenemos también grabado. Como tú dices, nos dijeron que el caldo de pollo nos iba a mejorar, está ya institucionalizado en nuestra memoria, y quizás no lo tomamos y sirve, y quizás lo que creemos que no nos sirve, no lo comemos y sí, nos puede caer mal. Es bastante interesante. Por ejemplo, las culturas asiáticas y muchas culturas nuestras ancestrales también lo hacen, y es que, por ejemplo, el jugo de naranja se debe de tomar de la naranja, y es aprovechar no solo los nutrientes del zumo del jugo que tú te tomas en un vaso que compras, por ejemplo, sino que cuando tú exprimes la naranja, estás exprimiendo en la naranja el jugo, elementos esenciales que están en la cáscara, que están en el interior de la naranja. Entonces, el hecho de comerse un producto no solo es tomarme el jugo, sino cogerlo, masticarlo, y eso es lo que trae no solo buenos sabores, sino también beneficios. Buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte. Stiamo in escuchandoando.com. Ci incontrano in YouTube, Spotify, Deezer o la sua piattaforma favorita, che lo possano godere.
tenere un piacere enorme ascoltando tutto questo programma. Grazie, ciao. Un amigo llama a la esposa a México, estando en Colombia, y le dice, lo que más me sorprende de Colombia es lo dulce de las frutas, es impresionante. Estoy en el hotel y hacen unos jugos tan dulces. Entonces resulta que no era que fueran dulces las frutas, sino que le echan azúcar a los jugos de fruta. Es algo que es muy particular porque eso en muchas partes no se usa. Pero en Colombia es muy común que le pongan azúcar a lo que ya tiene fructosa, que son los jugos de naranja, de mandarina, etc. ¿De dónde vendrá ese tema? ¿Por qué dañamos la comida con exceso de azúcar, exceso de sal o exceso de fritura? Pues mira, claro, esto viene de temas culturales de hace muchos años. Nosotros no éramos una cultura consumidora de azúcar, ni siquiera teníamos azúcar. El azúcar llega mucho tiempo después, con la llegada de los españoles, de las influencias africanas. Viene el uso del aceite, del azúcar, sobre todo el de la caña, y pues eso se empieza a volver generalizado, a tal punto que los que traen el azúcar pues tenían que continuar su dieta con azúcar y terminamos todos comiendo azúcar. El tema es que se nos empezó a volver como un exceso y como algo importante, lo que tú dices. Entonces, si yo me tomo un jugo de mandarina para que se me sepa más rico, le tengo que poner azúcar. Cuando tú descubres que la mandarina tiene un montón de fructosa y no necesitaría para nada un gramo de azúcar, entonces es como algo que está idealizado ahí. Borrarlo y quitarlo no es tan fácil porque son muchísimos años que tenemos, y en tu casa te dieron, y si vas a una tienda, entonces el jugo ya tiene azúcar, y si lo compras también, y si vas a un restaurante, día a día hemos venido mejorando ese consumo porque pues estamos entendiendo el tema nutricional, estamos comprendiendo que el sabor de la fruta está ahí, porque el exceso de azúcar pues nos termina quitando los sabores ácidos, los cítricos, todo eso que tiene la fruta que nos quiere expresar. El tema es que también tenemos que empezar a descubrir, por ejemplo, si me parece muy ácida una fruta, ¿cómo puedo endulzarla con algo que no sea azúcar? O cómo puedo recurrir a frutas que tengan ese porcentaje de fructosa para ayudarle a las otras para hacer, por ejemplo, un buen batido. Y nos pasa también con el café y con muchas otras cosas. Yo creo que eso está muy metido en nuestra mente, y sí, nos pasa con muchos turistas. En el restaurante nosotros tenemos un montón de frutas que llegan del Pacífico, del Atlántico, del Amazonas, y el porcentaje más grande de turistas lo piden sin nada de azúcar. Te dicen, o te preguntan, ¿lo necesita? Y uno dice, no es necesario. Entonces se disfruta muchísimo una fruta, es real lo que tú dices, cuando se toma sin azúcar. Sí, es algo como en el paladar. A medida que más se pone sal y azúcar, más se va a necesitar como la droga. Y cuando no se utiliza, uno como que le encuentra más sabor a los alimentos. Ahora hablemos de un estudio que hicieron unos chicos de la Universidad Nacional, donde ellos decían que en pocos años, creo que menos de 10, iba a desaparecer, de cierta manera a desaparecer el sabor de la gallina campesina, porque las gallinas campesinas de hoy no son alimentadas como eran alimentadas las gallinas campesinas de antes. Entonces tiende a cambiar su sabor y a desaparecer el sabor de la gallina campesina. ¿Qué opinas pues sí, de esto? Claro, ese es el riesgo, y digamos que esa es una de las tareas de nosotros los cocineros, y es recuperar esos sabores y esos productos. Por eso te digo que es bastante compleja la gastronomía, porque no se trata solo de preparar un plato rico o bonito y que guste, no, pues el plato está divino para la foto, el plato está delicioso, no, tiene mucho más trasfondo de lo que nos imaginamos, y es esa protección de las semillas, ojalá, del producto, del productor y de los saberes, porque lo que tú dices, por ejemplo, hay técnicas de cosecha, de recolección, del trabajo de productos que si no se cuidan también van a desaparecer junto con el producto. El caso, por ejemplo, de las gallinas, de la alimentación. Si la gallina pierde esa esencia con la que se alimentaba, pues claro, vas a tener un sabor, no sé, por decirlo, muy artificial, cuando realmente uno buscaba en un caldo de gallina, pues que el sabor de la gallina criolla, alimentada con un maíz, a veces alimentadas en el patio de la casa. Recuerdo que mi abuela, por ejemplo, cuando se le enfermaban les daba zumo de limón o zumo de naranja, para cuando les daba gripa. Ella decía, no, si le da gripa a uno se pueden morir todas.
Y pues en esa época no se utilizaban pastillas para la gripa de las gallinas, sino que a punta de zumos las curaba, ¿sí? Y terminaba eso a la vez seguramente por enriquecerles el sabor, y tenía cierto proceso y tenía cierto tiempo de entender, la gallina ya está lista, está en su punto. Todo ese conocimiento ancestral que está en este ejemplo y está en muchísimos otros, como en el trabajo de la yuca venenosa del Amazonas, como en el trabajo del aguaje, una fruta amazónica nuestra que se recolecta por mujeres en tales periodos. Si esa sabiduría ancestral se pierde, así tengas el árbol y así tengas también la gallina, pues se pierde cómo se usa y cómo se usaba y cómo se trabajaba, y no cualquiera lo va a poder hacer. Entonces es importante esta pregunta y importante aclarar que tanto el trabajo y la alimentación de la gallina con el maíz que tiene que ser, pero también de quien lo hace y sabe cómo se hace, es lo que se tiene que preservar, ¿vale? Para que podamos mantener esos sabores en nuestras casas, en los restaurantes, y no tener que recurrir más adelante a sabores artificiales para lograr ese sabor que está intacto y que mantiene nuestra mente. La lección viene siendo, no te fijes solo en lo que comes, fíjate en lo que comes. Sí. Estamos en un nivel de, lo que tú decías ahora iniciando la conferencia. Podemos acceder a mucha información, podemos acceder a podcasts de muchas maneras, podemos acceder a las redes sociales a encontrar algo. Entonces estamos ahora siendo más conscientes porque hay mucha información. Tenemos que también tener un filtro con esa información porque es bastante, ¿no? Entonces, y tenemos que mantener de alguna manera esa información que era nuestra y que se ha venido perdiendo, que era de nuestros ancestros, y esa es la que creo yo que tenemos que reforzar, y lo que hicieron los chicos de la Nacional es valiosísimo y es tremendamente, es un aplauso para ellos, porque es estudiar eso, ¿no? Están estudiando realmente qué va a pasar y a dónde vamos a llegar si no nos ponemos las pilas a trabajar juntos. No es solo tarea del cocinero, tarea de todos, porque tú vas a un restaurante y tienes la posibilidad de preguntar de dónde viene el producto, cuánto lo cocinaron. Creo que se hace consciente y se hace más bonito cuando tú te alimentas y vas a un restaurante también y te das cuenta de qué estás comiendo, no solo por el sabor, que es parte fundamental de comer, pero también desde la parte nutricional, desde si estás ayudando a una comunidad o simplemente no estás ayudándole a nadie, pero pues eres consciente de qué estás comiendo, ¿no? Así es. En el trabajo que desarrollamos en acuicultura, tenemos peces que los alimentamos y en la etapa final mezclamos el alimento con ajo y efectivamente el pez ya viene sazonado a la hora de cocinarlo. Estamos trabajando con especies marinas y el gran reto de las especies marinas no ha sido el reproducirlas, sino el darles alimento, porque saben a lo que comen. Entonces, como comen algas y las algas son un poco más complejas de hacer y de producir, el problema y el reto va en conseguir su alimento más que en la reproducción, quien lo creyera. Pero pasemos ahora a hablar de tu restaurante y del tema de la enogastronomía. Comencemos por que nos cuentes cómo te metiste en este tema de la enogastronomía y que la describas como tal y lo que has aprendido al respecto. Bueno, en Ocio, yo te cuento, yo llevo 14 años dedicado a la cocina, entonces ha sido maravilloso porque me he venido encontrando con personas de diferentes disciplinas, idóneas en muchos temas y personas con mucho conocimiento que nos han querido compartir en el restaurante. Y bueno, a mí a nivel personal, esa curiosidad de la que te hablaba pues me ha ayudado también a indagar a estas disciplinas, a ir un poco más a fondo, a comprender de lo que te decía también, de dónde venimos. En el caso de la enogastronomía, en Ocio, somos un país muy, muy diverso. Y en Ocio lo descubrimos desde hace muchos años. Hemos pensado que tenemos una cantidad de frutas, de proteínas, de hierbas, un montón de alimentos que muchos se usan, muchos no se conocen o muchos están ahí como satanizados porque no, es que eso no me gusta, es que a mí no me gusta ese sabor terroso, es que quizás eso no me sabe rico. Entonces es como una tarea en la que nos propusimos de cambiar y modificar un poco eso, de darle valor a esos productos que estaban ahí como escondidos o perdidos y esos que para muchos no son tan sabrosos y experimentar y trabajarlos. Entonces en este trabajo interesante aparece Néstor, que es el director del herbario de la Universidad Javeriana, y con él empezamos a trabajar un tema de la etnogastronomía que se deriva, fue una palabra que
que quisimos ponerle porque se deriva de una palabra que existe que se llama la etnobotánica. Y la etnobotánica te la voy a escribir como desde la etnobotánica, pero es lo mismo a través de la comida, ¿no? La etnobotánica consiste en entender el uso de las plantas en una comunidad específica, ya sea para temas medicinales, que es por lo general para lo que se utiliza, o para alimentos. Entonces, si tú vas a una etnia indígena o una comunidad, o ya sea afro o una comunidad campesina, descubres que utilizan una planta para envolver determinado maíz, o utilizan esta planta para curar la diarrea, o utilizan esta planta para mejorar el estado de ánimo. Ese conocimiento es muy valioso y los botánicos han tenido que recurrir a este conocimiento ancestral, no solo científico, porque claro, la disciplina lo puede hacer científico, pero este conocimiento ancestral, que quizás no fue pensado científicamente, sino a través de prueba y error, o a través de muchos años de historia, pues es valiosísimo porque nos va a permitir, y le ha permitido a la botánica entender el uso de las plantas para esto, para la medicina. Ahora en la cocina nos permite entender por qué una hoja sirve para envolver un producto, y te das cuenta que esa hoja ayuda a conservar el producto, pero también le transmite sabor. Cocinar un tamal en hoja es diferente a cocinar un tamal en una olla, pues. Entonces, si yo cocino un tamal en una hoja, voy a adquirir un montón de sabores, y qué más interesante que ir donde ellos y te puedan explicar y decirte, mira, esta hoja la usamos para este tamal, esta hoja la usamos para un bollo, esta hoja la utilizamos para un tipo de envuelto. Y así hay muchísimas cosas. Hay plantas que no se utilizan solo para envoltorio, sino para saborizar, para fermentar, para acelerar una fermentación. Y pues claro, yo soy profesor de una universidad, ahí, bueno, llevo también un largo periodo, ya como unos 11 años siendo profesor, y te das cuenta que enseñar esto no te lo enseñan en una universidad, en una escuela, porque no es tan fácil. Esto está como más abierto a que tú también abras tu mente y empieces a investigar. Tú aprendes las técnicas y aprendes un montón de cosas, pero este trabajo es infinito, y es pues eso, como buscar una disciplina alternativa que complemente lo que hacemos nosotros. Y con Néstor ha sido maravilloso porque ha sido entender un poco más de las plantas, de sus usos. Y pues imagínate, si somos el primero o segundo, que eso es lo mismo, más el país más megadiverso del mundo, pues hombre, y tenemos un montón de plantas que podemos usar, podemos cambiar la monotonía de los sabores, podemos aumentar temas nutricionales, y podemos ayudar a algo con lo que hablamos con Néstor, y es ayudar a que esas plantas no se extingan, porque pasa lo contrario. Si yo utilizo mucho X pescado, pues lo puedo extinguir, pero en las plantas, si no se usa, se extingue, porque para una comunidad eso es normal, y quizás pues ellos usan el del diario, pero hay plantas que si no se usan, pues van a terminar por extinguirse, y una planta que se extingue son millones de años de historia y de trabajo y de evolución de la tierra para llegar a esa planta específica. Entonces, pues esto es un trabajo que quizás se nos va a tomar toda la vida. Vamos a un ritmo al que podemos, ¿sí? Con nuestros propios, digamos, ingresos, y vamos leyendo, investigando, probando, y vamos así, ¿no? Y trabajamos también con dos personas muy interesantes que son dos etnobotánicos, Enrique Acero y Leonor, que es su esposa. Ellos tienen también un sitio muy lindo, una reserva, se llama Mogambo en Biotá, y estas personas han hecho un trabajo tremendo que me gusta contarte, porque también es darle visibilidad a quienes están detrás, ¿no? Detrás de la cocina hay muchos actores, y yo creo que todos merecen su reconocimiento. Y con Enrique, que lleva siendo etnobotánico muchísimos años, creo yo que más de 50, y ha escrito grandes libros sobre productos colombianos, pues él tiene cultivado muchas especias en su finca con el fin de conservarlas y de educar y culturizar un poco a la gente. Entonces yo le compro, por ejemplo, el conopio, que es un producto muy similar, tiene notas muy similares como el cardamomo. La surca, que es la hoja del mismo conopio, la usamos en el restaurante para ayudar a fermentar el maíz cuando hacemos arepas. Tiene un montón de frutas interesantísimas, tiene inchi, y bueno, tiene hojas de limón, de limonaria, de naranjo, con las que se utilizaban mucho para preparaciones. Nosotros las adquirimos con ellos, y pues les damos ese valor, no solo a la planta, sino al plato que se merece, pues todos esos sabores. Maná, crianza orgánica,
Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Hay mucha tela de donde cortar. Recuerdo estar en el Chocó con un amigo y mi amigo pidió un racimo de plátanos, de bananos pues, y se lo entregaron más o menos una media docena. Entonces le dice al tipo de la carreta, le dice, deme una bolsa. Y entonces le dice el tipo de la carreta, ¿y para qué quiere la bolsa? Pues para empacar los plátanos. Ya tienen un empaque. Dice, ya tienen su ropita, ya. O sea, no necesitan empaque, pero estamos contaminados con el tema de los empaques, y resulta que hay una ingeniería que hizo la naturaleza que duró miles de años haciendo la mejor bolsa que pudiera tener un banano, ¿no? Buenísimo, ¿eh? Bellísima esa anécdota, y con ella enséñanos tú cuáles han sido tus experiencias positivas cuando hablas, por ejemplo, de las hojas de los tamales. Ahondando más en el tema, enséñanos algunas de las propiedades que tienen ese tipo de hojas, o que has descubierto que Correcto. tienen, que pudiéramos nosotros encontrar en los mercados normales para tremendo. utilizarlos, no solo como empaque, sino para variar el sabor de los alimentos, para sazonar, etcétera, y que pudieran funcionar y que tú te hayas sorprendido en tu investigación y que ahora estés utilizando con éxito. Bueno, te pongo el ejemplo del coco. Para mí el coco ha sido, no sé, es una estrella. No sé, si pudiera tener cultivado en Bogotá, tendría cultivado coco. Es tremendo porque ahí te das cuenta cómo las comunidades, sobre todo las afro, también he trabajado con Sabrococo, que es una empresa de coco que está en Guapi. Es una familia que estimo muchísimo. Ellos me han enseñado bastante del uso del coco, y te sorprendes porque en el restaurante lo utilizamos muchísimo. En el restaurante hacemos limonada de coco, helado de coco, arroz con coco, encocado, enyucado y todos tienen el apellido ahí del coco. Y te das cuenta que el coco es supremamente versátil. ¿Por qué? Porque le puedes extraer las leches o como unas aguas que él trae. Es decir, él trae un agua y uno, a través de agua filtrada a una temperatura idónea, pues exprimir ese coco y sacar unas leches que sirven para cocinar, para saborizar, para espesar, para perfumar y para endulzar. O sea, tiene un montón de propiedades el coco. Y te digo por qué sirve de ejemplo para lo que me estabas leyendo anteriormente, y es que el coco también trae un empaque perfecto para preservarse, para mantenerse húmedo, para mantener su agua por dentro, que es un suero súper nutritivo, y que hacen muchas comunidades, y que habíamos hecho mucho en ocio. Ahora ya no tenemos esta receta, pero lo que habíamos utilizado mucho era la carcasa del coco, como esa madera en la que venía protegido, y en muchas comunidades sirve como elemento para ahumar. Entonces te das cuenta y no estás acabando absolutamente con ningún árbol, estás utilizando todo el empaque, entonces, y todo el producto. Haces una sopa con leche de coco, te tomas de entrada una sopa tremenda con pescado, con camarón. De fuerte te comes un atollado, que también le puedes poner leche de coco, y al final, para poder terminar, te puedes comer una cocada hecha con coco. Y si necesitabas ahumar el pescado, como se hace en muchas comunidades para conservarlo, pues simplemente terminas por prender esa carcasa, que es madera, es como una madera que termina incendiándose, apagándose y generando un humo que sirve como medio protector y conservador de la cocina, de la comida. Entonces mira que en un solo producto encuentras todo, y está totalmente hecho, como tú lo decías, trae su propio empaque, lo rediseñó la naturaleza, y las comunidades sabiamente lo supieron entender y lo supieron utilizar. Somos nosotros los que a veces no hemos entendido el concepto y el significado, y lo que tú dices, pues pido la bolsa, o lo lavo 20 veces, o no entiendo que los empaques de antes, que eso es un tema, pues lo que tú dices, hay mucho de donde cortar y es demasiado extenso, pero porque hay entidades que quieren sacar un poco el uso de esas hojas, y es que era el medio de conservación, por ejemplo, de los quesos. A ti te llevaban un queso de una finca a otra
y eso no lo llevan en bolsa, lo llevan envuelto en una hojita bien bonita, llevan la cuajada y la cuajada llegaba perfectamente atravesando el hombre a caballo, temperaturas cálidas, y el quesito llegaba ya intacto, ¿sí? Dentro de la hoja. ¿Y qué hacías tú? Coges la hoja y la pones ahí y ella se degrada perfectamente, ¿sí? Se consume. Hoy día pues todo eso cambia, entonces pues nada, estamos padeciendo un poco eso. Pero yo creo que en el fondo comentarios como el que me hiciste antes, que me pareció genial, ese y muchos otros y muchas personas estamos contribuyendo, yo creo que de a poco, y entendiendo sobre todo que eso se hacía antes, ¿no? Que es retomar, otra vez lo que te decía desde el inicio, es retomar y entender lo que ya hacíamos y cómo lo podemos seguir haciendo de una manera sostenible, que siga siendo bien para la naturaleza, que se conserve ese saber y que pues nada, que mantengamos la cadena organizada. Nos va a costar tiempo, pero bueno, yo creo que si por lo menos somos conscientes ya tenemos un paso adelantado. Ahora hablemos de tu aporte a la gastronomía con el restaurante Ocio. Comencemos por saber de dónde nació la idea. Bueno, Ocio nace de ser consciente de este montón de sabores, de saberes y de necesitar algún medio para expresarlo y contextualizarlo y mostrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué más que un restaurante y poder llevar a cabo estos platos y estos sabores de esta diversidad colombiana? Yo comencé haciendo vinagretas, hacía unas vinagretas en Manizales a través de productos autóctonos. Recuerdo una profesora del SENA que me ayudaba a hacer estas vinagretas porque pues no tenían un elemento ligante ni un elemento conservante, era todo natural, y yo pues con eso se lo vendía a las amigas de mi mamá como para salir, ¿no? Sí, para sostenerme un poco, y creo que nace desde ahí, creo que nace desde ese momento de utilizar y expresar esos sabores. Entonces en ese momento hacíamos vinagretas, después hice postres, después empecé con un restaurante hasta el que tengo ahora, pero ocio nace con esa palabra porque ocio también es el tiempo que tú dedicas a hacer lo que te gusta. Yo era economista, pero realmente encontraba mi pasión y se me iban horas sin pensar en nada más que en lo que estaba haciendo, que era como una forma de meditar, y era cocinando. Entonces ocio es eso realmente, y el color naranja viene del achote, de esa semilla naranja que bueno, naranja rojiza que cubre sus pigmentos, ayudan a los hogados, a colorizar hasta la ropa, se utilizaba para ponérsela en la piel. Entonces creo que el achote está impreso en tantas cosas en Colombia, que eso fue básicamente el color del logo, y ocio le contribuye a la gastronomía colombiana pues recuperando, contando estas historias, porque en el restaurante contamos esas historias a través de los platos. Cuando va un cliente le queremos contar el porqué de ese plato, hacerlo un poco consciente de lo que se está comiendo, que tiene realmente historia, que tiene un trabajo técnico detrás importante, que tiene investigación, que puede estar o no contribuyéndole a una comunidad, y que al final pues estás llevando a tu boca un montón de sabores colombianos que muchos ni siquiera han probado. En la selva amazónica hay un montón de frutas que no para todo el mundo son familiares. Entonces tomarte un jugo de mora pues es muy familiar, pero tomarte un jugo de camu camu no es tan familiar para cualquiera. Entonces le contribuimos de esa manera. Créeme que es un trabajo no solo de alimentar, sino también de culturizar, que quizás ese a veces es más complejo de lo que uno se imagina, porque es de alguna manera, que no suene pretencioso, pero es como enseñarle a la gente y decirle: mira, te puedes tomar esta gaseosa, pero ¿no preferirías un jugo de estos? A ver, es que entonces es como, no, pruébate el jugo, mira, tiene vitamina C, tiene un porcentaje grande de esto, te va a servir para esto, además es extremadamente rico, ¿no? Entonces esa es otra tarea importante, por eso la carta tiene fotos, por eso la carta tiene un glosario, para ir de a poco culturizando y enseñándole a la gente que hay mucho por descubrir, que ojalá todos pudiéramos comer local, que sería generoso con el país, con el planeta y con nosotros mismos. Pues nada, que incluso hasta en las casas podamos empezar a cocinar con tanto producto que tenemos a la vista. Este episodio va a pasar algo con él, y es que mucha gente que va a poner sus sueños y su dinero en montar un restaurante lo va a querer escuchar para aprender cómo lo hiciste tú, cómo Alex Salgado ha montado Ocio y hoy se convierte en un gran restaurante que no solo despacha comida, sino que recupera la historia de la gastronomía criolla, ¿no? Sí, correcto, criolla y autóctona. Ahora te explico un poco de eso que me parece chévere. Pues lo decía Lacies Moreno, un gran gastrónomo que tuvimos en Colombia, al que leemos mucho de sus escritos y de sus enseñanzas, y creo que decía algo muy interesante, y era: la cocina típica
fue un plato autóctono que se volvió famoso. Y creo que es súper válido. Y es como que la bandeja paisa fue alguna vez autóctona. La bandeja paisa inicialmente no tenía los 15 productos que tiene o más, sino que era frijoles y arroz y bueno, se le fue poniendo en el andar del arriero un poco de cada cosa por donde pasaba, pero se volvió típico porque todo el mundo lo empezó a hacer. Entonces lo mismo pasa con el ajiaco de tu casa quizás no le pongan arracacha, el de allá le ponen más criolla, el de acá le ponen más guasca. Hay ingredientes que son esenciales para un ajiaco, pero diferente la región y hasta la ama de casa pues le pone su gusto, ¿no? Entonces ese es un plato típico, pero platos autóctonos tenemos muchísimos que no han sido famosos. Hay muchísimos platos que para la Amazonía pueden ser autóctonos o típicos, mejor dicho, pero que para la región Caribe que ni conoce, pues no es típico porque no tiene ni idea, ni siquiera tiene el producto para hacerlo. Entonces esa es como una gran diferencia. Somos muy ricos en platos típicos y en platos autóctonos. Es nuestra tarea también conocer no solo los típicos, sino conocer esos autóctonos de otras regiones que tienen un montón también de historia y de sabor, ¿no? ¿Qué te puedo decir al respecto de emprender un proyecto como Ocio? Creo que hay algo importantísimo y es decir a la gente que hay que tener perseverancia. No es como abrir un restaurante de X comida que quizás la gente va a comprender inmediatamente el concepto. Estamos mirando tanto hacia afuera que conocemos más de afuera, conocemos más de otras cocinas, de otras culturas, que realmente he tenido la sorpresa de clientes que van y me hablan de productos de Tailandia, de Hong Kong, de Malasia, no sé, y le preguntas por un producto colombiano y le das el nombre y no tiene ni idea de dónde es ni cómo, es más, tú le dices, ¿tú conoces la albahaca negra? ¿Cómo es que hay albahacas negras? O sea, como que no te imaginas que hay una albahaca negra que sea en el Pacífico tremendamente sabrosa. Entonces, eso me motiva a mí, ¿no? Como que digo, la tarea hay que seguirla haciendo. Para mí eso no es como caer, sino al contrario, creo que es como una oportunidad de darte cuenta de que, hombre, hay que trabajar más, hay que no solo trabajar en el plato, hay que trabajar más en este culturizar y hay que trabajar con otras disciplinas en colectividad. Entonces yo creo que se reúnen muchas cosas en un proyecto y no creo que solo en Ocio, sino en muchos, y es esa perseverancia, esa constancia, esa hambre o ese hambre de seguir aprendiendo y poder seguir contribuyéndole a la gente con lo que vas aprendiendo y ese trabajo colectivo, ¿no? Porque es un trabajo bastante dispendioso en el que vas a necesitar muchas personas y muchas disciplinas para lograr dar a entender el concepto y lo que quieres transmitir. Sí, en el turismo ocurre algo muy curioso y es que los locales no conocen los sitios que son icónicos a nivel mundial. Por ejemplo, los cartageneros no conocen el Castillo San Felipe, los egipcios no conocen las pirámides, en Bogotá ningún bogotano va al Museo del Oro o sube Monserrate. Con la comida, con esto que se está haciendo por parte tuya, puede llegar incluso a ocurrir una tendencia en la cual extranjeros van a conocer más la comida colombiana que los mismos colombianos que estaban acostumbrados a comer un plato menos típico, ¿no? Sí, mira, el tema de lo que hablas es al final la cultura. A veces somos más ajenos a la cultura nuestra, entonces lo que tú dices, la misma música, los teatros, la ropa, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, con la gastronomía también, obviamente, pues a veces conocemos un poco más de afuera que lo nuestro. El restaurante está ubicado al lado del Museo Nacional, acá en Bogotá. Yo tengo amigos que vienen al restaurante y terminan yendo al Museo Nacional porque yo les digo, ¿ustedes conocen el Museo Nacional? Oiga, no. ¿Y usted cuánto lleva en Bogotá viviendo? No, yo llevo 12 años en Bogotá, pero es que yo no vengo al centro casi nunca. Yo digo, no, esto no es ni siquiera el centro, esto está a 25 minutos de donde usted vive, pero está tan en otro mundo que no tiene ni idea de lo que se está perdiendo. ¿Sabe que el Museo Nacional es gratis? Hombre, ¿es gratis? No tenía ni idea. ¿Está abierto? Sí, está abierto. Hombre, pues paso. Claro, su recorrido se demora, no sé, 1 hora, 2 horas, un tiempo necesario para conocerlo y, oiga, que no tenía ni idea de esto que estaba allá. O sea, lo que tú dices, pasan años que ni siquiera conoces lo que tienes. Y quien te empieza a abrir la puerta a eso es los turistas, porque el mismo turista te pregunta eso, como, oiga, yo no sabía que aquí se comía esto. O te pregunta, o te cuenta que estuvo en un museo y terminas tú como, oiga, yo no tenía ni idea que eso existía. Es curioso, pero bueno, pero hace parte de la manera de que tenemos que aprender y si es así, pues bienvenida. Lo importante es que aprendamos, ¿no?
Como viajar al Amazonas a tomarse una Coca-Cola. Sí, bueno, sí, como raro, pero bueno, pero pasa. O a Santa Marta a entrar a un McDonald's. Y sí, pasa, y correcto. más de lo que uno se imagina. Sí, correcto. Y yo creo que al final es válido, ¿no? Lo importante es que no dejemos de lado lo nuestro, que realmente experimentemos. Somos a veces un poco reacios, uno piensa que el colombiano es súper open mind y mentiras, ¿no? El colombiano no es tanto así, el colombiano es más open mind cuando está por fuera. Tuve un caso curioso que me dice un chico de la universidad donde trabajo, me dice, ay chef, estuvimos en vacaciones, bueno, unas vacaciones que no todo el mundo se da, se fue por el sudeste asiático y me dice, estuve en Tailandia con mis papás y resulta que probé los alacranes fritos y le dije, wow, qué interesante, sí, son así, no sé qué hay. Y le dije, ¿y conoces el mojojoy de la Amazonía? ¿Lo has comido? Uy, no, chef, yo un gusano creo que no sería capaz. Y entonces como que te ríes porque como te comes un alacrán en otro país. Olá, bom dia. Eu sou Norma Barbado, do Brasil. Convido a todos a escutar Escuchando Ando. Escuta e empreende. Vamos a hacer un ejercicio para la gente que quiere incursionar en el mundo de la gastronomía, unos consejos o sugerencias o conceptos que tú podrías darnos. Voy a imaginarme que yo voy a montar un restaurante, te contrato como asesor y tú me vas a hablar cuáles son las recomendaciones principales que debo tener en cada uno de los aspectos que te voy a decir. Entonces, comencemos por el local. ¿Qué debo fijarme a la hora de tomar un local para montar mi restaurante? En términos generales. Bueno, digamos que ese fue uno de los más difíciles para mí, conseguir un buen local, porque pues tú buscas ubicación, que el parqueadero, que el acceso para las personas, que sea visible, pero todo eso te lo va haciendo un poco más y más costoso, ¿no? Entre más cómodo y más ubicado y más cerca de esto, pues va a ser lo más costoso. Cuando tú tienes un presupuesto, el que tienes, pues tienes que sintetizar eso en algo que realmente pues sea visible y que tenga un flujo de gente importante para que te conozcan, porque si estás empezando como en mi caso, que nadie conocía el restaurante, pues la tarea es mucho más difícil cuando estás abriendo tu segundo restaurante en otra localidad o en otra zona de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que ese local tiene que ser visible, es importante, y tiene que tener muy buena energía. Yo creo que yo soy un enamorado como de la magia y de la energía, suena curioso, pero creo que es parte fundamental de ser empresario, de ser cocinero, de la vida diaria, y es que sientas esa energía, como que te atrape, como que entres y digas, hey, yo recorrí muchísimo, no te imaginas, y llegaba a sitios divinos, pero no me convencían, como que decía, a esto le falta algo. Entonces, sintetizar eso y ponerle como ese sentido de pertenencia, como que te lo imaginas ahí, creo que es importante, como que este es, ¿no? Más allá de lo bonito, de lo grande, creo que hay algo importante, es ese tema energético, ¿no? En mi caso tengo la cocina abierta, entonces pues lo quise así, entonces la gente ve cuando preparamos y cocinamos, y nada, creo que está hecho para que la gente la pase muy bien, la distracción que siga siendo la comida. ¿Listo? Sí, el tema del mobiliario, el menaje y ese tipo de cosas, ¿vale la pena cada una tenga un diseño propio, auténtico, o se puede uno ir primero por lo más industrial? ¿Qué sugieres? Bueno, con respecto a eso, pues entonces digamos que el primer punto, antes del local, del menaje y de esto, pensaría yo que es como la filosofía, ¿no? El estilo de lo que buscas, realmente entender lo que vas a montar, que es descubrir tu esencia y saber realmente de qué tipo de cocina lo vas a montar, hacia qué público, es decir, poder definir de antemano. Eso te va a ayudar muchísimo a simplificar la búsqueda del local, del menaje, del diseño interior, de todo, porque ya vas a tener muy claro hacia dónde lo vas a dirigir. Entonces, en el caso del menaje, si vas a hacer algo autóctono, colombiano, pues qué más bonito que encontrar productos y piezas nuestras, que son muchísimas, ¿no? Y poder plasmar tus platos en estas artesanías, ojalá, o en este menaje nuestro. Obviamente, pues también hay unos que son más costosos, menos costosos, dependiendo de cada vez si es más artesanal, dependiendo de la pieza, pero creo que el menaje hace parte del concepto inicial del restaurante, ¿vale? Si tengo una manera de entregar los platos, si tengo unas recetas puntuales y tengo un chef, el chef viene siendo como el cantante de la orquesta. No es mucho riesgo que el chef sea el único que sepa hacer los platos. ¿Qué pasa si se va el chef, se pierde el restaurante? ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la metodología que se utiliza para que ese conocimiento que tiene el chef pueda ser transmitido
al resto del personal o a futuros chefs que ni siquiera han llegado porque uno no se ha ido? Claro, mira, a eso le llamamos nosotros la receta estándar, ¿no? Que antes era muy bonito porque era transmitido oral. Mi mamá le aprendió a mi abuela a hacer el sancocho, ¿sí? Y le decía, le pone la papa justo ahí, mira, y cuando hierve le mete la papa, cuando eso empieza a calar le pone el hueso. Entonces teníamos como unos puntos muy específicos para cocinarlo. Hoy día hacemos una receta estándar donde la hacemos supremamente accesible a cualquiera para que la pueda replicar, que tenga unos conocimientos básicos, ojalá en cocina, y le puedas decir, mira, a ese sancocho le vas a poner 30 gramos de papa criolla, 20 de sabanera, 10 de arracacha, y le haces un procedimiento y le haces todo un entrenamiento para que esta persona pueda comprender que si yo mañana llego de mal genio, pues no le voy a poner más arracacha o llegué más contento, le pongo más sal, sino que realmente esa receta tiene que seguir siendo la misma para siempre, ¿no? Entonces, eso hace parte de este gran proceso de tener un restaurante, y es que tienes que estandarizar todos los procesos que haces para poder replicarlos no solo al chef, al jefe de cocina o quizás al segundo, y de ahí para abajo, pues en cualquier eventualidad, cualquier persona puede hacerlo. ¿Cómo ha influido la tecnología últimamente en la administración, en el desarrollo y en el manejo de tu restaurante? Bueno, la tecnología es tremenda porque nos ayuda un montón. Ahora podemos cocinar a temperaturas controladas por tiempos largos, controlando esa temperatura, controlando las proteínas, controlando la desnaturalización. Digamos que eso es como ya la parte físico-química cuando uno empieza a trabajar con tecnología en el restaurante. Entonces, hoy día podemos utilizar esto con la información necesaria para mantener esos productos o esas proteínas, por decirlo, en su estado óptimo, ¿no? Creo que la tecnología nos ayuda un montón cuando queremos hacer las cosas mucho más específicas, mucho mejor, porque tenemos un conocimiento ancestral que es el más valioso y que si podemos aplicar una tecnología sin desmeritar el sabor, sin dañar de alguna manera los procesos con los que se hacía, es maravilloso. Es, por ejemplo, lo que te decía, la hoja de plátano o de una hoja. Cocinar en la hoja hay muchas maneras, pero la hoja no se va a poder cambiar, o si no cambiaría todo el proceso y cambiaría obviamente el resultado, y a eso no vamos. Que la tecnología ayude a que eso sepa mejor y de pronto esté en un tiempo mejor y dure más es maravilloso, pero que no vaya en contra tampoco de los procesos que utilizábamos, ¿vale? ¿Hay algún tipo de software gratuito o aplicaciones que estés utilizando que te sirvan para la administración? Como tal gratuito, bueno, sí. el que más uso es el Excel. Te sorprende, soy un duro en Excel, que lo utilizo muchísimo para crear mis fórmulas, para crear mis recetas. Realmente hay mucho software y es para manejar las recetas dentro del restaurante, para manejar las mermas, para manejar las entradas, las salidas, para manejar tus inventarios, para manejar los costos. Pero básicamente cuando yo inicié, y aún lo hago mucho en mi Excel, yo tengo un Excel personal donde lo alimento permanentemente y veo qué está pasando, y gracias a la tecnología, lo que tú dices, lo puedo mantener vinculado en una nube con el restaurante y puedo estar revisando cómo fluyen las cosas. Yo te cuento algo, por ejemplo, la carne y las proteínas merman, es decir, un producto tiene una merma determinada, hoy pesa X, mañana pesa menos, y mañana va pesando menos porque va perdiendo cada vez más líquidos. Es de lo más complejo de manejar en la cocina, porque al final es que tienes que entender que esa merma va en contra de tu costo y va en contra de la textura de la carne y del sabor. Entonces tienes que entender, y yo he empezado a hacer mis propios cuadros para saber cómo determinadas carnes cocinadas a X temperaturas merman más o merman menos. Entonces utilizo la tecnología, pero a la vez, muy disciplinadamente, estoy alimentando como una base de datos para empezar a comprender cómo esa carne la puedo cocinar mejor y a qué temperatura. Muy bien, y ya para terminar, ya nos llenaste de motivación. Ahora compártenos una de tus recetas favoritas que sea aplicable, que pueda ir allí al supermercado de la esquina, comprar y venirme a hacerlo. Bueno, una receta, yo creo que una receta que tengo grabada en mi memoria sensorial y que día a día la busco en la casa de mi madre, es el sudado. El sudado es un plato típico paisa, sobre todo del eje cafetero. Y sudado es un estofado, un guisado enhogado en cebolla, tomate, hay gente que lo raya, gente que lo pica, pero el sudado nuestro es una delicia. Entonces yo les doy unos tipsitos ahí ricos que usaba mi abuela, que mi mamá todavía usa, y es que suda el pollo
no le pone ni siquiera agua, lo suda en cebolla, tomate, cebolla larga, cebolla cabezona, mucho tomate, y le pone algo interesantísimo y es la raíz del cilantro. Entonces coge la raíz del cilantro y en vez de botarla la lavas y se la pones a ese guiso y lo cocinas por el tiempo necesario para que el pollo se ablande. Bueno, obviamente le pones papa, le pones un poquito de comino, le pones aceitico, sofríes todo eso, pones el pollo, bueno, y vas poniendo la papa. Hay gente que le pone yuca y lo tapas y lo dejas a fuego lento mucho tiempo, y esa raíz del cilantro le transmite un sabor tremendo. Y aparte, nosotros lo hacemos, bueno, todavía en casa se come así, con un guacamole. Y lo que hacía mi abuela era que al guacamole, cuando estabas tripando el aguacate, que era como la ensaladita de este sudado, que lo acompañamos con arroz también, le machacaba los tallos del cilantro. Entonces tampoco se desperdicia. Entonces el tallo del cilantro no se bota, sino que se machaca bien con una piedra o un mortero y se le agrega al aguacate. Mi abuela decía que lo hacía durar más. Yo lo que descubrí es que le da un sabor tremendo a ese aguacate. Entonces yo creo que ahí les describí productos que se encuentran en cualquier placita de mercado cercana, ojalá a la casa, y que puedes hacer. Yo creo que la manera de hacerlo es divirtiéndose cocinándolo y nada, pues montarlo bien bonito en el plato y comérselo bien, porque creo que el sudado es uno de esos platos que no se pueden perder, que no solamente es con pollo, sino que también puede ser con una carne de res que requiera una cocción prolongada. Y bien acompañado. Y no, eso es lo más importante. Como decía un gran cocinero que ya falleció, decía que la química exista entre las personas que están comiendo. Y bueno, cuando vayamos a Ocio, ¿qué nos recomiendas? Bueno, en Ocio les recomiendo que vengan con muchas ganas de comer, que vengan abiertos a aprender, si es el caso. Si ya sabía, pues nada, que vengan a disfrutar de esta experiencia sensorial. No somos pretenciosos para nada, no queremos más allá, o lo que más queremos es que coman sabroso, que puedan probar estas historias, que descubran algunos ingredientes y las formas en que se cocinan o se cocinaban, y les proponemos cosas muy interesantes como productos con leche de coco, ají del Amazonas con el tucupí, que es un producto a base de yuca venenosa que nos envían las comunidades indígenas del Amazonas. Hay unos refritos de hierbas del Pacífico con leche de coco, con albahacas, con poleo, con cimarrón. Hay cócteles, hay un cóctel de chontaduro buenísimo. Tenemos unas entradas veganas deliciosas. Hacemos un ceviche vegano, por ejemplo, con guanábana, y es tremendamente rico, que lo marinamos con leche de coco también. Tenemos unos postres geniales a base de coco. Tenemos un arroz con leche que cocinamos muy, muy lentamente, muy rico. Tenemos unos raviolis rellenos de chontaduro. O sea, tenemos una carta bien interesante. Hay cocciones prolongadas. Tenemos un sudado, imagínate, tenemos un sudado de res que se cocina casi unas 40 horas. La carne no se deshace, pero sí es muy blandita, y pues aprovechamos todas estas proteínas y estos sabores. Y nada, hay cosas que hacemos al wok, como un arroz endiablado en honor al Pacífico nuestro, pero lo hacemos en el wok para darle un poco de sabor ahumado a la preparación. Nada, hay cosas muy interesantes. Me puedo quedar hablándote aquí todo el tiempo. Claro que sí, súper bienvenidos. Las redes sociales, se las digo para que puedan ahí allá estaremos. Ver un poco. Estamos haciendo un trabajo ahora súper interesante. Le pusimos numeral Ocio desde el corazón. Claro. Mi esposa ha sido una de las precursoras del proyecto, pues vamos ahí también a paso lento pero firme. Ocio desde el corazón es un proyecto que nace desde empezar a contar estas historias que tú me estás preguntando, que creo que has visto que son muchísimas, y empezar a contar qué hay detrás del restaurante, cómo comenzamos, hasta contar historias de los empleados con los que trabajamos, con los chicos, hasta historias del producto. Dentro de poco, creo yo que en unos 15 días vamos a tener, por ejemplo, un Ocio desde el corazón, un en vivo, con un gran invitado amigo de la casa, que es un historiador y antropólogo, con el que vamos a hablar sobre la identidad gastronómica nuestra y cómo se ha perdido y cómo recuperarla. Entonces les digo de las redes porque pues la meta nuestra no es solo alimentarnos o alimentar el cuerpo, sino también alimentar el corazón y ojalá un poco la conciencia para comprender todo esto que hay detrás de un plato. Entonces las redes sociales son Ocio Autóctona en Instagram, en Facebook somos Ocio también, Ocio Autóctona, y en Twitter también creo que estamos así. Y nada, con este numeral Ocio desde el corazón, pues vamos a empezar a contar un poco esas historias a grosso modo desde nuestro alcance. Creo que sin pretensiones podemos
hacer que realmente volvamos la mirada hacia nuestro país, nos enamoremos de lo que tenemos y podamos, como este programa que estamos haciendo, que me parece genial, incentivar a otras generaciones a ser emprendedores en restaurantes, en productos. Hay muchas cosas en el medio gastronómico que se pueden emprender a través de nuestros productos y pues que sea una ayuda para aquellos que están ahí con ganas de comenzar. Etnogastronomía, no hay que confundirla con enogastronomía, ¿no, Alex? Etno, te lo deletreo, E-T-N-O, etno como de etnia, etnogastronomía. Correcto, que es diferente a la eno sin la T, que es la fusión de la gastronomía con el vino, ¿verdad? Sí, es otra cosa, correcto. Esta es, como te decía, como la etnobotánica, entonces como la gastronomía de una etnia, ¿no? Sí, la interrelación entre los seres humanos con el aprovechamiento de los alimentos. Bueno, Alex, deliciosa la charla. Muchas gracias por tu tiempo y por tu generosidad con el conocimiento que nos has transmitido, que sirve de inspiración no solo para la gente en Colombia, sino en todo el planeta. Increíble que a estas alturas y aún haya ciudades que no tienen platos típicos, cosa que debería de ser por ley, ¿no? Sí, claro. Claro, el Ministerio de Cultura también ha hecho un esfuerzo interesante en rescatar un poco esto, y el Ministerio de Turismo, con los que he trabajado, y ha sido bonito porque ha sido redescubrir muchos municipios y también ayudarles a enamorarse de su propio producto y de su propia cocina. Ese ha sido un trabajo que en otra conferencia podemos hacerlo, y es como esa parte de ayudar a que determinados municipios, por ejemplo, vuelvan su mirada y se enamoren y saquen a aflorar todo ese potencial gastronómico y turístico que han tenido y que tienen. Alex Salgado nos acompañó aquí en Escuchando Ando. Alex Salgado, cocinero del restaurante Ocio en Bogotá, economista de profesión y cocinero de corazón. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. Cris Gras, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Cris Gras es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Cris Gras, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en crisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte. Este fin de semana, Escuchando Ando te trae Días de Radio. El invitado especial, Juan Gosaín. Hola, me complace saludarlos. Yo soy Juan Gosaín y les pido que hablemos, que escuchen lo que dije en Escuchando Ando. De manera que les pido que escuchando andemos. Gracias.